Hola, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos en este espacio de videoblog de la newsletter de LinkedIn 700 palabras de sostenibilidad. Soy Javier Eduardo Mendoza, biólogo, y hoy quiero compartir con ustedes una nueva columna que he titulado La mosca en la sopa de las finanzas del clima. Hace unos días, el Fondo Verde del Clima posteó en LinkedIn una noticia de la OCDE. Buenas noticias, los países desarrollados superaron el objetivo de financiación climática de $100.000 millones en 2022, alcanzando los $115.900 millones. Sin lugar a dudas, esta es una cifra récord cuando se le compara con los números históricos. Relacionado con esto, al analizar las ofertas de empleo y las secciones de noticias institucionales, se evidencia un claro patrón de auge por las finanzas del clima y más recientemente de la biodiversidad. En lo personal, soy un convencido del papel crucial que tiene un robusto sistema de financiamiento para apoyar como medio de implementación todas las acciones para enfrentar el cambio global ambiental. El gran éxito en la formulación de taxonomías verdes, mecanismos de financiamiento alternativos a las donaciones y la puesta en marcha de instrumentos de mercado le han abierto la puerta al sistema financiero tradicional para participar de forma decidida y transparente en apoyar la conservación, la mitigación y la adaptación. En este punto, me resulta irresistible no irme a la orilla de la utopía y preguntarme en voz alta si realmente la solución empieza por encontrar de forma desesperada dinero fresco. En lo personal creo que, como sucede con el agua o la energía, debemos mejor empezar por el uso racional de los recursos financieros existentes. Quizá podríamos descubrir que no necesitamos tantas nuevas fuentes de dinero, sino más bien necesitamos invertir y administrar mejor el dinero que ya tenemos en nuestros presupuestos nacionales y otras fuentes ya identificadas, destinado para rubros que inexplicablemente todavía parecen distintos a los necesarios para enfrentar la crisis medioambiental, como los de educación, salud, agricultura, pero que en realidad son parte fundamental de la construcción de la capacidad adaptativa de una sociedad. Es que si realmente entendemos el problema que enfrentamos, ¿qué actividades sectoriales y territoriales están por fuera de la búsqueda de adaptación de la sociedad a las nuevas condiciones que trae la crisis medioambiental global? Finalmente, todo el presupuesto nacional debería estar formulado en clave de adaptación para sacarnos de la crisis y evitar los efectos negativos que el cambio global ambiental está trayendo. Volviendo a la realidad, ante la aparente desesperación por identificar fuentes de financiamiento novedosas para pagar por acciones de conservación, mitigación y adaptación, es inevitable hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con la ciencia del clima y de la biodiversidad? Revisando un conjunto amplio de proyectos climáticos de múltiples donantes, salvo honrosas excepciones, salta a la vista un pequeño grupo de acciones que parecen repetirse de forma poco creativa cuando de proponer soluciones se trata. Primero, sembrar árboles, para restauración, reforestación o revegetalización. Segundo, proteger ecosistemas. Tercero, promover la movilidad eléctrica y las energías alternativas, especialmente solar y eólica. Destaca también cuán frecuente es encontrar proyectos que solamente se limitan a prometer portafolios de medidas de mitigación y o de adaptación, todos a ser desarrollados con posterioridad. Una actividad que parece más una caja negra que una caja de herramientas. Edward Deming, estadístico estadounidense, decía: no es hacer tu mejor esfuerzo, debes saber qué hacer y luego hacer tu mejor esfuerzo. Frente a esto, ¿sabemos realmente qué es lo que debemos hacer con el dinero recaudado? Definitivamente quien nos ayuda a responder esa pregunta es la ciencia y la generación de conocimiento. En este sentido, resulta paradójico que casi para ningún donante la generación de conocimiento a través de la ciencia sea una actividad elegible como parte del proyecto. Como en una escena del Principito, parecería que estamos tan ocupados y afanados en buscar soluciones, en actuar,
que olvidamos entender para qué hacemos las cosas. A veces pareciera que con los reportes globales y las alertas enviadas por la prensa o los portales divulgativos alcanzara y fuera suficiente para justificar y sustentar técnicamente la acción climática y de biodiversidad. Así, frente al problema complejo que representa la crisis medioambiental global, corremos el riesgo de volvernos monotemáticos en las respuestas. Hace muchos años, en una emisión del extinto noticiero 24 horas en Colombia, se hizo célebre la entrevista a un ciudadano del común, ya que a cada pregunta que lanzaba el periodista sobre las diversas problemáticas que aquejaban a la Bogotá de mediados de los 80s, el señor solo respondía que lo único que faltaba era un número 10 para que le haga pases a Sosa, en referencia a Héctor Ramón El Rambo Sosa, delantero estrella del Santa Fe de la época. ¿Estaremos dejando de ver las finanzas como un medio de implementación para convertirlas en un fin en sí mismas? ¿Nuestras respuestas a la crisis medioambiental están dando verdadera cabida a la innovación y a la creatividad? ¿Deberíamos preocuparnos? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los invito a que se suscriban y hagan clic en la campanita para que estén atentos a las actualizaciones del canal. Hasta pronto.